fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que te ibas a casar con alguien a quien realmente no conocías? Historia 1. Una semana antes de la boda, fuimos a cenar con sus amigos de la infancia. En un momento de la noche, uno de ellos sacó un álbum de fotos viejo y todos comenzaron a reírse de historias que yo no conocía. Nada raro hasta que uno mostró una foto de mi prometido con otra chica y dijo en broma: «Y pensar que tú ibas a casarte con Sophie, no con esta». Silencio incómodo. Él se rió y dijo algo como: «Cambios de planes». Pero nadie más rió. Esa noche, cuando le pregunté quién era Sophie, me dijo que era una ex cualquiera y cambió de tema. 2 días después, por curiosidad, le escribí a uno de sus amigos. Resultó que Sophie había sido su prometida anterior. Habían estado comprometidos y cancelaron todo solo 6 meses antes de conocerme. Jamás me lo mencionó, ni una palabra. Me di cuenta de que no conocía sus heridas, su pasado, sus decisiones. Iba a casarme con un completo extraño que había borrado capítulos enteros de su vida. Historia 2. Estábamos eligiendo el menú para la boda y propuse que fuera vegetariano. Soy vegetariana desde hace más de 10 años y él siempre me apoyó en eso. Pero ese día, frente al chef y su familia, dijo: «Obvio que no va a ser vegetariano, eso es ridículo. Nadie quiere comer pasto en una boda». Me reí virriosa pensando que era una broma, pero no lo era. Insistió en tener carne en todos los platos y terminó diciendo que lo mío era una fase y que cuando tenga hijos se me va a pasar la tontería. Nunca me había sentido tan invisible. Esa noche lo miré dormir y pensé: ¿con quién estoy compartiendo mi vida? ¿Quién más hay detrás de esa máscara de hombre comprensivo que conocí? Me di cuenta de que no me conocía, pero más importante, él tampoco me conocía realmente, ni le interesaba hacerlo. Historia 3. 3 días después de comprometerme, recibí una llamada de una mujer que decía ser su hermana. Nunca la había escuchado mencionar. Pensé que era alguna pariente lejana, pero no. Era su hermana directa. Lo confronté, y entre evasivas, terminó confesando que estaba peleado con su familia hacía más de 5 años. Nunca me contó. Habíamos hablado de tener hijos, de pasar Navidad con sus padres, de comprar una casa cerca de su familia. Todo eso era mentira. Su madre había fallecido, su padre vivía en otro país y no hablaba con ninguno de sus hermanos. Pero lo peor fue su reacción. No sintió culpa. Solo dijo: «¿Para qué iba a contarte? No es importante». Me dolió más su frialdad que la mentira. En ese instante, supe que iba a casarme con alguien que creía que ocultar cosas fundamentales era perfectamente normal. Historia 4. Durante la despedida de soltera que me organizaron mis amigas, una de ellas, la más atrevida, me preguntó en broma si conocía todos los secretos oscuros de mi prometido. Nos reímos y ella dijo: «Bueno, al menos no es como en la uni que hacía apuestas por quién se acostaba más rápido con las chicas». El silencio fue absoluto. Yo no sabía nada de eso. Al principio pensé que era una exageración, pero luego otra amiga lo confirmó. Sí, él y su grupo de amigos tenían un juego cuando eran estudiantes. Incluso una de las chicas del grupo había sido víctima. Me mareé. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. ¿Ese era el hombre que me juraba respeto, amor y fidelidad? ¿Ese era el que se arrodilló frente a mí con un anillo? Esa noche no dormí, y al amanecer supe que no podía casarme con alguien que había vivido una vida que me resultaba irreconocible, y nunca la había mencionado. Historia 5. Estábamos en la notaría firmando los papeles del acuerdo prenupcial cuando vi que se puso nervioso. Muy nervioso. Le sudaban las manos, evitaba mi mirada. Pensé que era ansiedad, pero luego, cuando el notario leyó los bienes a declarar, noté que uno de los departamentos que yo sabía que tenía no estaba en la lista. Le pregunté por qué y dijo: «Ese no está a mi nombre. Lo puse al nombre de mi primo por seguridad». No era verdad. Después de mucha presión, confesó que ese departamento lo compartía con otra mujer. Una mujer con la que había tenido una aventura larga, según sus palabras. Nunca me lo contó. Solo terminó con ella unos meses antes de pedirme matrimonio. Todo en ese momento se me cayó encima. No solo por la traición, sino por la frialdad con la que lo manejaba. Iba a casarme con alguien que no sentía ni el más mínimo remordimiento. Rompí el compromiso esa misma tarde. Me fui sin mirar atrás. Historia 6. Todo comenzó con una maleta olvidada. Estábamos a una semana de mudarnos juntos. Ya teníamos la boda planeada, el salón reservado, las invitaciones enviadas. Yo fui a su departamento para ayudarla a empacar. En el fondo del armario encontré una maleta que nunca había visto. Pensé que era vieja, pero no. Dentro había ropa de bebé, una mantita bordada con un hombre que no conocía y una foto de él con una mujer cargando a un recién nacido. Me quedé paralizada. Cuando lo enfrenté se quedó en silencio. Luego soltó: «Te lo iba a contar después de la boda». Tenía una hija de 3 años. Nunca me lo mencionó.
Su justificación fue que no quería que me asustara antes del matrimonio y que la niña vivía con la madre, así que no afectaría nuestra vida. Pero ese no era el punto. El punto era que pensé que conocía al hombre con el que me iba a casar, y resulta que no sabía ni lo más esencial de su historia. En ese momento supe que no podía seguir adelante, no por la hija, sino por la mentira. Historia 7. Mi prometido siempre fue reservado con sus redes sociales. Decía que no le interesaban. Yo lo respetaba. Pero un día, mientras revisaba mi bandeja de entrada, me llegó un mensaje de una chica que no conocía. Me decía que revisara una cuenta de Instagram. Era él, pero con otro nombre, otra ciudad, otra vida. Tenía más de 500 seguidores, fotos con amigos que no reconocía, y lo peor, fotos con una mujer tomadas hace apenas 3 meses, donde claramente eran pareja. Le pregunté directamente. Al principio lo negó, pero después admitió que llevaba esa doble vida desde antes de conocerme. Decía que esa otra relación estaba muriendo cuando me conoció, pero que nunca se animó a cortarla del todo. Según él, nunca fue en serio. Ahí entendí que me iba a casar con alguien que no solo era cobarde, sino que podía mentir con una sonrisa, que tenía la capacidad de crear otra vida paralela sin pestañear. Historia 8. Faltaban 2 semanas para la boda cuando tuvimos una discusión tonta sobre cómo decorar la mesa de regalos. Nada importante. Pero él perdió el control. Me gritó, lanzó el control remoto contra la pared, golpeó la mesa y salió de casa sin decir una palabra. Nunca lo había visto así. Esa noche no regresó. Al día siguiente, se disculpó con flores y me dijo que estaba estresado por la boda. Lo perdoné, aunque algo dentro de mí se quebró. No era el grito, ni siquiera el objeto roto. Era la mirada. Una mirada vacía, sin empatía, como si no estuviera ahí. Empecé a recordar otras pequeñas señales. Cómo hablaba mal de los camareros, cómo se burlaba de mi ansiedad en privado, cómo me ridiculizaba en tono de broma. La boda siguió en pie, pero yo ya no era la misma. El día antes del evento, lo cancelé todo. Preferí perder dinero que perderme a mí misma. Historia 9. Un domingo cualquiera, decidimos limpiar juntos nuestras computadoras antes de mudarnos. Íbamos a fusionar nuestras vidas, así que era buen momento para ordenar archivos. Él se fue al baño y dejó su laptop abierta. No era curiosidad, era reflejo. Vi una carpeta con mi nombre. Dentro no había fotos lindas, había capturas de nuestras discusiones, análisis de nuestras peleas, capturas de chats con amigos donde decía cosas horribles de mí. Literalmente desmenuzaba cada una de mis reacciones como si yo fuera un experimento. Una parte de mí pensó que era una especie de terapia, pero también había listas de cosas que tolerar y cosas que ocultar. Incluso había escrito no contarle sobre la deuda hasta después del casamiento. Era como si me estudiara, no como pareja, sino como oponente. Ese fue el momento exacto en que supe que no estaba construyendo una relación. Estaba entrando en un juego mental que no entendía y que no quería jugar. Historia 10. Estábamos en una cena con unos amigos suyos que yo no conocía. Durante la conversación, uno de ellos le preguntó si ya había hablado conmigo sobre el plan del 2030. Yo me reí, pensando que era una broma, pero no lo era. Resulta que él tenía todo un proyecto de vida pensado para mudarse a otro país en 5 años, vivir en una comuna con un grupo espiritual con el que ya había tenido contacto y desconectarse del sistema. Jamás lo había mencionado. Le pregunté por qué no me lo había dicho y me respondió: no sabía cómo ibas a reaccionar. Pensé que primero te enamorabas y luego te adaptabas. Ahí me cayó todo de golpe. No era amor, era estrategia. Yo no era su compañera de vida, era un personaje más en su historia ya escrita, uno que él esperaba que se acomodara a su guión. Me levanté de la mesa y me fui sin mirar atrás. Historia 11. Estábamos en una sesión de fotos previa a la boda. Todo muy romántico, atardecer, playa, risas. El fotógrafo nos pidió que dijéramos algo espontáneo al oído del otro, algo que nos recordara por qué nos íbamos a casar. Yo le susurré que lo amaba por cómo me hacía sentir segura. Él se quedó en silencio. Luego sonrió y dijo: me caso contigo porque ya me cansé de buscar algo mejor. Pensé que era una broma cruel, pero lo dijo con toda la calma del mundo. Cuando le pregunté qué quiso decir, se encogió de hombros. Nadie es perfecto, y tú al menos eres estable. Estable, como si fuera una oferta de supermercado. En ese momento me cayó la venda. Él no me admiraba, no me elegía por amor. Me había puesto en un pedestal mediocre solo porque yo era conveniente.
Ese fue el momento en que supe que no me conocía y lo peor, yo tampoco lo conocía a él. Historia 12. Lo conocí en una conferencia sobre sostenibilidad. Era todo lo que yo admiraba, consciente, comprometido, lleno de ideales. Cuando nos comprometimos, yo ya me había unido a varios de sus proyectos. Un mes antes de la boda, mientras limpiaba su escritorio, encontré una carpeta con facturas, todas de empresas que vendían productos que él decía odiar: carne industrial, plástico, moda rápida. Pensé que era un error. No, era asesor de marketing para varias de ellas. Cuando lo enfrenté, se encogió de hombros y dijo: no soy hipócrita, soy realista. Las causas son para Instagram, lo que paga las cuentas es otra cosa. Me quedé helada. No solo no compartíamos valores, él fingía tener los míos para quedar bien en público. Me di cuenta de que me enamoré de una máscara y no podía casarme con el actor que había detrás. Historia 13. Estábamos organizando los asientos para la boda cuando me di cuenta de que mi prima, que venía desde otro país solo por el evento, no estaba en la lista. Pregunté por qué. Él respondió, sin levantar la vista: no me gusta, es intensa, prefiero que no venga. Me reí, pensando que bromeaba, pero no, había quitado a varias personas importantes para mí porque le alteraban el ambiente. Entre ellos, una amiga con discapacidad porque iba a llamar mucho la atención, y un primo gay porque su pareja es demasiado extravagante. En su mundo todo debía ser perfecto y silencioso, sin emociones, sin colores, sin diferencias. En ese momento entendí que iba a casarme con alguien que no solo no entendía mi mundo, sino que no lo aceptaba. Y eso no era amor, era censura. Historia 14. Una tarde su madre me pidió que la acompañara a hacer unas compras. Aprovechó para contarme algo importante. Me dijo que debía tener cuidado porque su hijo tenía una condición. Yo no entendía nada. Me explicó que desde pequeño había sido diagnosticado con un trastorno de control de impulsos. Había tenido episodios agresivos, incluso uno reciente en el trabajo que había sido silenciado por el padre. Volví a casa en shock. Cuando lo confronté, lo negó al principio. Luego confesó, pero dijo: ya estoy mejor. Eso no es asunto tuyo. No me defines por mi pasado, pero sí me definía porque construir un futuro con alguien implica saber de qué se compone su historia, incluso lo más oscuro. Me dolió más el secreto que el trastorno. Supe sin duda alguna que iba a casarme con alguien que prefería ocultar la verdad que enfrentarla conmigo. Historia 15. Una noche cualquiera, lo sorprendí viendo videos en su celular. Al notar mi presencia, bloqueó la pantalla. Me pareció raro. Fingí no haberlo visto, pero esa sospecha quedó. Esa madrugada, esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. Tenía una aplicación oculta. Dentro, cientos de mensajes con mujeres, algunos recientes, otros desde antes de conocerme. Pero lo más impactante no eran los mensajes románticos, eran los mensajes manipuladores. Prometía amor eterno a varias. Algunas le enviaban dinero. Una le rogaba que no desapareciera. Era un experto en engañar emocionalmente. Como un hobby, lo desperté en ese instante. Le mostré todo. Lo único que dijo fue: son solo juegos. Tú eres la oficial. ¡Oficial! Como si esto fuera una mafia emocional. Salí de su casa con las manos temblando. Había compartido mi vida con alguien que era otra persona en la oscuridad. Me había enamorado del disfraz y no del monstruo que había debajo. Historia 16. Todo cambió cuando me quedé sin trabajo 2 meses antes de la boda. Lo tomé con calma. Confiaba en mis ahorros y estaba segura de que encontraría algo pronto. Pero cuando se lo conté, no reaccionó como esperaba. No me abrazó. No me preguntó si estaba bien. Solo dijo: bueno, entonces tendrás más tiempo para encargarte de los detalles del casamiento. Pensé que era nervios, pero los días siguientes empeoró. Se refería a mí como su futura ama de casa. Hacía bromas sobre cómo ya no tendría excusas para no cocinar, y hasta dijo frente a sus padres que al menos ahora serviría para algo. Jamás lo había visto así. Jamás había mostrado esa versión machista, condescendiente y fría. O tal vez sí, y yo no lo había querido ver. Ese día entendí que su amor era condicional, y que no conocía en absoluto al hombre que iba a esperar al final del altar. Historia 17. Un día recibí un mensaje de su ex. No con insultos, ni celos, ni drama. Era una advertencia. Me dijo que él tenía un patrón. Se comprometía, mostraba una imagen perfecta y luego cambiaba. Al principio lo ignoré. Pensé que era alguien dolido, pero la duda quedó. Un par de semanas después, mientras revisaba una caja con fotos viejas, encontré 2 anillos de compromiso iguales al mío. Lo confronté. Al principio se rió. Luego lo admitió. Ya había estado comprometido 3 veces. Nunca lo había mencionado.
Le pregunté por qué lo ocultó, y dijo, no quería que pensaras que soy inestable. No era la cantidad de compromisos lo que me asustó, era su capacidad para ocultarlo, para repetirse como si las personas fueran reemplazables. Me sentí un número más en una serie que no tenía fin, y comprendí que no me conocía. Solo había proyectado en mí lo que necesitaba para su narrativa. Historia 18. Teníamos una tradición. Cada viernes cocinábamos juntos mientras escuchábamos música. Era mi parte favorita de la semana. Una noche, mientras cantaba una canción vieja, me reí y le pregunté qué canción le recordaba a nuestra historia. Respondió sin pensarlo. Ninguna. No me gusta la música. La pongo porque sé que a ti te gusta. Me reí, creyendo que bromeaba, pero no. Me confesó que odiaba cocinar, detestaba cantar y que fingía interés para no arruinar la rutina. No es tan grave, dijo. Es lo que uno hace para mantener la paz. Pero para mí sí lo fue, porque no se trataba de ceder o negociar. Era representar un papel. Uno que ya no sabía dónde terminaba. Ese fue el momento en que supe que no estábamos construyendo algo juntos. Él estaba soportando una versión de sí mismo que no quería ser, y eso no podía durar. Historia 20. Lo conocí en una clase de yoga. Siempre fue muy espiritual, muy conectado con sus emociones. O eso creí. Un mes antes de la boda, su primo, bastante borracho en una reunión, soltó que a ver cuánto tiempo podía aguantar sin explotar. Todos se rieron, menos yo. Me pregunté qué quería decir, y ahí descubrí que durante años mi prometido había tenido serios problemas de manejo de la ira, gritos, discusiones violentas, incluso había roto ventanas en la casa de sus padres. Él me juró que eso era cosa del pasado, que había cambiado, que el yoga lo había transformado, pero nunca me lo había contado. Y si algo tan fundamental estaba enterrado, ¿qué más no sabía? Me di cuenta de que no me había enamorado de una persona, me había enamorado de la versión que él quería mostrarme. Historia 20. La boda iba a celebrarse en la ciudad donde crecí. Mi padre había fallecido hace poco, y era muy importante para mí incluir un homenaje durante la ceremonia. Cuando le propuse guardar un minuto de silencio o proyectar una foto, me dijo, preferiría que no quiero que sea un evento triste. Pensé que era una reacción impulsiva, pero insistió, es mi día también, y no quiero que lo arruine tu duelo. Ese día me di cuenta de algo que no había querido ver. Cada vez que algo no era cómodo para él, lo minimizaba. Mis emociones eran vistas como estorbos, mis pérdidas como interrupciones en su felicidad. Me di cuenta de que me casaba con alguien que solo estaba presente en los momentos fáciles. Y eso no es amor, es conveniencia emocional. Historia 21. Cuando empezamos a hablar de tener hijos después de casarnos, yo estaba emocionada. Le mostré una lista de nombres que me gustaban desde niña. Él se rió y me dijo, no te emociones tanto, yo no quiero hijos. Pensé que estaba bromeando, pero me lo confirmó en serio. No solo no quería tener hijos, sino que siempre lo había tenido claro. Y decidió no decírmelo para no espantarme demasiado pronto. Le pregunté por qué me había dejado hablar del tema tantas veces. Me dijo que pensaba que ya se me pasaría, o que yo cambiaría de opinión también, como si mis sueños fueran una fase. Ese fue el instante en que supe que me iba a casar con un extraño, no por tener ideas diferentes, sino porque él nunca tuvo intención de ser sincero. Había construido toda una relación sobre una mentira estratégica. Historia 22. Faltaban 2 días para la boda cuando mi tía, que vino desde otro país, me preguntó cómo había superado el accidente. No tenía ni idea de qué hablaba. Después de mucho insistir, me contó que, según su familia, él había estado involucrado en un choque grave 2 años atrás, donde una mujer había quedado con secuelas físicas. Yo no sabía nada. Lo enfrenté y tras mucho titubeo lo admitió. No me lo había contado porque no quería que lo vieran como un monstruo. El accidente fue real, la demanda también. Pero lo peor fue que nunca mostró culpa ni empatía. Habló de la víctima como un estorbo legal, como si su dolor fuera una molestia. En ese momento no pude evitar pensar, ¿se ocultó algo tan grave? ¿Qué más era capaz de ocultar? La boda jamás sucedió. Historia 23. Un día antes de la boda, fui a cenar con su familia. Hasta ese momento creía que su madre me adoraba, pero esa noche, con una copa de más, su madre me dijo, «Qué bueno que te casas con él. Siempre pensé que acabarías solo o con alguna mujer interesada». Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que él tiene sus cosas y que a veces no es fácil de tratar. Insistí y soltó, «Bueno, como cuando te revisa el celular sin que te des cuenta. Pero tú no tienes nada que ocultar, ¿verdad?» Me sentí helada. Nunca había notado nada raro, pero esa noche revisé el historial de su computadora. Había entradas a mis redes sociales desde su cuenta, búsquedas con mi nombre e incluso capturas de conversaciones que nunca le mostré. No fue celos, fue invasión, control, manipulación silenciosa. Comprendí que no conocía a ese hombre. Solo conocía su fachada. Historia 24. Durante una reunión casual con mis amigas,
Una le preguntó en broma qué cambiaría de mí. Él respondió, sin pensarlo demasiado, que fuera más presentable. Siempre se viste como si no tuviera espejo. Todas rieron incómodas, yo también por reflejo, pero por dentro algo se rompió. Después le pregunté si de verdad pensaba eso. Me dijo que sí, y que muchas veces había sentido vergüenza ajena cuando salíamos. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, y su respuesta fue porque creí que al casarnos te darías cuenta sola. Ahí entendí que no estaba con alguien que me aceptaba como era. Estaba con alguien que esperaba que cambiara por él, y si eso era ahora, no quería imaginar cómo sería después. Historia 25. En una videollamada con sus compañeros de trabajo, uno de ellos me saludó y dijo, «Al fin te conocemos. Pensábamos que te tenía escondida». Reí nerviosa. Luego pregunté qué quería decir. Resulta que en la oficina él decía que estaba saliendo con alguien, pero nunca mostraba fotos, ni hablaba de la boda. Incluso llegaba a coquetear con una colega. Según ellos, siempre se mostraba como soltero. Esa noche le pedí explicaciones. Su respuesta fue, «No quiero que mezclen mi vida personal con la laboral». Pero no se trataba de privacidad, se trataba de ocultarme, de vivir dos versiones de sí mismo dependiendo del público, y de mí solo mostrar la que le convenía. Supe que no me veía como mi compañera. Me veía como una pieza que podía esconder o mostrar según el contexto. Y no me casé con él. Historia 26. La primera vez que conocí a su jefe fue en una cena informal. Él estaba encantado de presentarme como su futura esposa. Todo iba bien, hasta que el jefe, sin filtro, preguntó, ¿ya le contaste lo de la renuncia? Me congelé. ¿Renuncia? Él intentó cambiar de tema, pero insistí. Resulta que había renunciado a su trabajo la semana anterior sin consultarme, sin avisarme, y no era para emprender, ni por un ascenso. Era porque ya estaba harto y pensaba vivir un tiempo sin trabajar para descansar. La boda estaba a 3 semanas. Compartíamos gastos, planeábamos comprar una casa, todo eso, y él ni siquiera pensó que debía incluirme en la decisión. No era la renuncia, era lo que significaba, que no me veía como una socia. Me di cuenta de que estaba por casarme con alguien que tomaba decisiones grandes como si viviera solo. Historia 27. Él siempre decía que no tenía redes sociales porque le gustaba la vida sin distracciones. Lo encontraba admirable. Hasta que un día, mi amiga me mostró un perfil privado con su foto pero con otro nombre. Me hice una cuenta falsa para confirmar. Ahí estaba. Él, con decenas de publicaciones recientes, comentarios coquetos con varias mujeres, historias de viaje solo, incluso durante fechas donde viajamos juntos. Lo enfrenté. Su explicación fue, ese soy yo sin filtro. Necesito un espacio donde no me juzguen. Ese otro yo era más que un escape. Era su verdadera personalidad, la que había decidido esconderme. Ese día entendí que me iba a casar con una versión editada de alguien que no quería mostrarse entero. Durante una noche familiar, mi abuela le preguntó si sabía cocinar algo. Él dijo con orgullo, «Claro, cocino todos los días. A ella le encanta mi lasaña». Todos rieron. Yo también, por fuera, porque nunca había cocinado nada. Le pregunté después por qué había mentido. Me dijo, «Quería caerle bien a tu familia. ¿Cuál es el problema?» No fue solo esa mentira. Empecé a atar cabos. Historias que se contradecían. Gustos que cambiaban según con quién hablaba. Opiniones que adaptaba para agradar. Tenía un talento natural para transformarse. Y de pronto me di cuenta que no sabía con quién me estaba casando. Solo sabía con quiénes él fingía ser. Historia 29. Estábamos cenando cuando me contó que su exnovia se había ido del país de la nada. Lo dijo como quien cuenta una anécdota sin importancia, pero algo en su tono me pareció extraño. Una semana después, recibí un mensaje de una cuenta desconocida. Era ella. Me dijo que él la había seguido acosando después de su ruptura, que había cambiado de número, de ciudad y que se había ido del país porque no soportaba su control. Me envió capturas de chats, correos y llamadas perdidas. Lo confronté. No lo negó, solo dijo, «Eso fue hace mucho, ya no soy así», pero nunca me lo contó. Y lo más grave no era el pasado, era su silencio. Me di cuenta que me iba a casar con alguien que decidió borrar su historia, como si eso lo hiciera menos real. Historia 30. Fuimos a visitar a su abuela. Era una mujer encantadora. Al despedirnos me abrazó y me dijo, «Cuídalo mucho, mi amor.
Siempre fue muy dependiente de mamá. Es bueno que al fin alguien se encargue de él. Pensé que exageraba, hasta que llegamos a casa y le pregunté por qué su abuela pensaba eso. Se molestó. Me dijo que era cosa de viejos y que no tenía sentido, pero a partir de ahí empecé a notar todo lo que había pasado por alto. No sabía pagar cuentas, nunca hacía trámites, no tomaba decisiones sin consultarle a su madre, ni siquiera sabía cómo programar el lavarropas. Había delegado toda su vida, y sin decirme, esperaba que yo hiciera lo mismo. Ese fue el momento en que supe que me iba a casar con un hombre que no buscaba una compañera, sino una cuidadora, y yo no quería adoptar a un adulto. Historia 31. 3 semanas antes de la boda fui a su casa sin avisar. Había olvidado mi chaqueta. Entré con mi llave, como siempre. Todo parecía normal hasta que escuché una voz femenina desde el baño. Pensé que era su hermana, pero al salir me encontré con una mujer en bata que no conocía. Se paralizó al verme. Él apareció segundos después, pálido. Dijo, no es lo que piensas, pero era exactamente lo que pensaba. Ella no tenía idea de que él estaba comprometido, y yo no tenía idea de que él llevaba una relación paralela desde hacía meses. Se veían cuando tenían tiempo. Eso me explicó ella, temblando. Lo miré. No lloró, no se arrodilló, no suplicó. Solo dijo, supuse que si esto funcionaba, lo otro se iría solo. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta, no solo no conocía a la persona con la que me iba a casar, él tampoco se conocía a sí mismo. Historia 32. Todo empezó con una videollamada familiar. Mi hermano menor, medio en broma, le preguntó si sabía cuál era mi segundo nombre. Se rió nervioso. Respondió mal. Luego no pudo decir la fecha exacta de nuestro aniversario, ni mi película favorita. Parecía un juego, pero para mí fue una alarma. Esa noche hice una lista en mi cabeza. ¿Qué sabía él realmente de mí? Resultó que no sabía mi grupo de música favorito, ni cómo me gustaba el café, ni por qué no comía mariscos. No recordaba cómo fue el nombre de mi primer perro, ni el libro que me hizo llorar en nuestra primera cita. Le pregunté si prestaba atención a esas cosas. Su respuesta fue, ¿eso importa? Yo estoy aquí, ¿no? Pero no estaba. Nunca estuvo. Había estado repitiendo un guión vacío sin registrar a la persona real frente a él. Y entendí que no me amaba a mí. Amaba la idea de alguien a su lado. Historia 33. Siempre me dijo que era hijo único, que creció solo con su madre y que su padre se fue cuando era niño. Jamás cuestioné esa historia, hasta que, por error, abrí una carta del banco que llegó a su departamento. Estaba dirigida a otro apellido. Pensé que era un error, pero la curiosidad me venció y busqué el nombre. Descubrí que tenía una hermana y un padre vivo. De hecho, vivían a 2 barrios de distancia. Cuando lo confronté, se quebró. Admitió que sí, que tenía familia, pero que no quería repetir viejas heridas. Le pregunté si pensaba contarme en algún momento. Dijo, tal vez después del casamiento, cuando ya no pudieras irte tan fácil. Ese fue el momento exacto, claro, doloroso. No me molestó su pasado, me destrozó su cálculo, su plan para mentir hasta que yo estuviera atrapada. Historia 34. Durante una caminata hablamos de cosas aleatorias. Salió el tema de donación de órganos. Le dije que yo ya era donante, que lo había decidido hace años. Él se detuvo y me dijo, yo jamás permitiría que te abran después de muerta. Es un acto impuro. Me reí, pero él no. Me explicó su sistema de creencias, uno que nunca me había contado, que el cuerpo debía quedar intacto, que las vacunas eran peligrosas, que los médicos eran manipulados por corporaciones y que si teníamos hijos no los llevaría al hospital. Sentí un hueco en el estómago. ¿Cuándo surgió todo eso? ¿Cómo no lo vi? Dijo que evitaba esos temas para no espantarme, que ya lo entendería cuando abriera los ojos. Ese día no dormí, ni la noche siguiente, porque me di cuenta que todo lo importante lo había mantenido en secreto. Historia 35. Cuando murió mi perra estuve destrozada. Él me acompañó, claro. Me abrazó. Me llevó flores. Me dijo que entendía mi dolor. Una semana después, me olvidé el celular en casa y volví a buscarlo. Él no notó que yo estaba detrás suyo en la cocina. Estaba hablando por teléfono con un amigo. Lo escuché decir, está insoportable. Era solo un perro. No entiendo por qué tanto show. No era la frase, era el tono. Burlón, impaciente. Me fui sin decir nada. Esa noche dormí en casa de una amiga. Al día siguiente me pidió perdón. Dijo que estaba frustrado, que no lo sentía, pero lo pensaba. Ese fue el momento en que entendí que no me conocía, que no entendía mi sensibilidad, que me veía como exagerada, dramática, irracional. Y supe que no quería una vida al lado de alguien que se reía de mi dolor cuando pensaba que no lo veía.